Después de 2 semanitas de descanso con otros temas más ligeros, que tampoco lo han sido, el tema de los orishas y el de el tarot del bosco, pues volvemos otra vez a hablar de constelaciones familiares, concretamente de una parte que es fundamental, que es la de los representantes. Para ponernos en situación, voy a resumir cómo es el funcionamiento de una constelación, qué es una constelación y cuál es el funcionamiento, ¿no? Sobre todo por si personitas que no saben de qué va esto. Una constelación, como sabéis, es un sistema, un método terapéutico puntual, que esto es muy importante, puntual, en el que exploramos una situación con la que yo estoy en conflicto, algo que yo tenga un problema, alguna situación que se me esté repitiendo y que yo la quiera sanar. Es como que exploramos algo que queremos sanar, que queremos resolver. Ah, mira que ha entrado Patri por ahí. Hola, hermana. Un tema que queremos resolver y que no sabemos, digamos, cómo solucionarlo. Entonces la constelación lo que va a hacer es mostrarnos ese tema como desde fuera. Es como cuando yo, pues no sé, le toco la puerta a Martiquita antes de que ponga el jacuzzi y le cuento pues mis problemas. Le digo, ay mira, me pasa esto y no sé cómo salir de aquí, no veo tal, no veo cual. Como Martiquita me está escuchando de fuera, pobre, me está escuchando de fuera, verá cosas que yo no estoy viendo. Para empezar, porque yo estoy dentro de mi bucle, así, boom, de mi bucle así, metida en mi historia. Y por otro lado, porque como ella es ajena a muchos de los vínculos que yo le estoy contando, pues me va a poder dar una visión más objetiva y más desde fuera, y seguramente Martiquita vea cosas que yo no veo de dentro. Otra cosa sería pues que yo le contase a Martiquita algo en bucle de lo que ella fuera como muy testigo. Por ejemplo, como me podría pasar con mi hermana, que con mi hermana, o si el tema es muy, digamos, que nos toca mucho a las dos, a Martiquita y a mí, no vamos a ser ninguna de las dos objetivas, entonces ya apague, vámonos. Lo que hacemos es crecer entre las dos un poco más el bollo de la paranoia. Entonces, lo que hacemos en constelaciones es que observamos una situación como viéndola desde fuera. Lo bueno es que la persona que trae el problema se puede colocar también desde fuera, y entonces observamos lo que está consciente, o sea, lo que la persona está viendo, lo que la persona está sintiendo, y sobre todo lo que no está tan consciente, porque a lo mejor la persona desde su bucle pues no lo ve, desde su mirada subjetiva no lo ve, y por otro lado pues porque son vínculos o lazos que son inconscientes, que es un poco lo que revela la constelación, lo que está desorganizado de manera inconsciente. Se llaman constelaciones porque la misión de esta terapia es ordenar una situación. Se parte de la idea de que cuando hay malestar, que algo no fluye, que algo no va bien, hay un desorden. Entonces lo que hacemos es ordenar piezas, por decirlo así. Ponemos cada cosa en su sitio, en su buen sitio, digamos, en un sitio como que sea correcto y sano para la persona. Aquí también hay algo importante. Yo siempre parto de la idea de que lo que me cuenta la persona es verdad. Y no porque yo sea una ingenua, sino porque me está contando su verdad. A lo mejor resulta que después yo hago un consenso con todos los implicados en esa historia y resulta que esa persona pues mentía como una bellaca, por decirlo así. Pero ¿qué más da? Si es su visión, es su verdad, y es con eso con lo que yo trabajo, con su mirada, porque con esa mirada, gracias por la rosita, hermana, porque con esa mirada que esta persona, digamos, está viendo ese problema, es desde dónde hay que solucionarlo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí como consteladora averiguar si me miente o me dice la verdad? No importa, porque entre otras cosas, si la persona se está engañando o está mintiendo, la constelación lo va a delatar. Pero lo importante aquí es que yo parto de que lo que esa persona me dice es verdad porque es su verdad. Y yo trabajo con sus códigos, con su verdad. Por otro lado, la constelación se resuelve y muestra una imagen a través de los representantes de los que os voy a hablar ahora. La imagen que muestra al final de la constelación es la imagen que se llama de solución, en la que los representantes quedan colocados de manera que provocan la solución de ese problema o el principio de la solución, porque a veces en la constelación no se resuelve el tema in situ, pero se abre la puerta para que se empiece a solucionar. Aquí también hay un fallo muchas veces, y es que la persona sin querer queriendo busca el final feliz, y no siempre se da el final feliz, porque claro, el final feliz según qué mirada, desde dónde lo miramos. Si yo me estoy constelando una historia con una persona de la que a mí me gusta, y yo estoy planteándome inconscientemente que voy a constelar para que esa persona me quiera,
es muy fácil que en la constelación no salga que esa persona se va a girar, me va a mirar y se va a enamorar de repente de mí, y eso va a influir en la vida real. Posiblemente se trabaje lo que se delate en la constelación, mejor dicho, va a ser mi necesidad de que esa persona me mire y de dónde me viene el no sentirme vista y que ahí me provoque dolor, y seguramente a mí me salga por aquí alguna historia tipo papá no te vio, mamá te ignoró o lo que sea. Es más fácil que salga por ahí a que termine la constelación y esa persona se enamore de mí, porque muchas veces cuando me vienen con esos cuestionamientos digo lo mismo: esto es un trabajo terapéutico, no es magia, esto no es un trabajo de amor, no es un amarre, no es una brujería, que mucha gente piensa que sí. Entonces, que yo pueda solucionar un tema con representantes, con figuritas, con personas, no quiere decir que yo vaya a manipular a mi antojo a la gente que está en mi entorno, porque esto, no, como os digo, no es un trabajo de magia. Lo que vamos a hacer es colocarme yo en un buen lugar, en el mejor lugar posible, para que esa situación se armonice y se solucione para mí. Entonces, una constelación es un trabajo de responsabilidad en la que yo tengo, en primer lugar, que querer solucionar ese tema, y en segundo lugar, estar dispuesta a hacerme cargo de lo que salga. Entonces, lo primero que necesita una persona para constelarse es tener un tema. Que a veces pasa que va la persona a constelar y le preguntas ¿qué quieres trabajar? Y me dice, no sé, dímelo tú. Y ya, pues a lo mejor la persona pues no la conozco, y aunque la conociera, ¿quién soy yo para decir a la persona lo que tiene que trabajarse? Eso por un lado. Y por otro lado, también es yo voy a probar a ver qué pasa. Yo te invito a que pruebes a ver qué pasa con el tarot. Total, con el tarot podemos empezar con una lectura general en la que no preguntamos nada, y a partir de ahí tú preguntas si quieres. El probar a ver qué pasa, a ver cómo me siento, a ver qué mensaje me viene. Yo eso lo propongo con el tarot, con las constelaciones no, porque entonces ¿en base a qué trabajamos? Entonces la persona viene con un tema. Quiero constelarme mi relación con el dinero, quiero constelar pues que los hombres no me miran, quiero constelar mi relación con mi madre, en fin, 1000 temas. En realidad, cualquier tema es constelable, lo que tenemos que encontrar es el enfoque, el cómo lo vamos a hacer. Entonces, la persona me cuenta su historia, yo le voy haciendo preguntitas para ir yo armándome pues una idea de cuál es la situación, para yo también ir visualizando cómo vamos a empezar la constelación, porque una constelación es algo que sabes cómo empieza pero no sabes cómo termina, porque yo parto como terapeuta de una hipótesis, pero en cuanto los representantes empiezan a moverse, a hacer de las suyas, a actuar, la hipótesis es muy fácil que se te vaya, digamos, que se te pierda, y eso forma parte de la magia del trabajito. Entonces, aquí es donde viene el tema de hoy. Cuando la persona me cuenta su historia, necesitamos ver esa historia en movimiento, en acción. Necesitamos poner elementos que nos ayuden a esta personita y a mí a distanciarnos, digamos, del diálogo, de lo que hemos estado comentando, y a verlo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner una persona, venga, el mismo tema de antes, de que no se siente vista, que una mujer a la que le gustan los hombres y no se siente vista, y lleva una temporada muy larga, que no tiene pareja, que siente que nadie la ve y que quiere saber qué es lo que está pasando, cuál es, digamos, eso que está ahí inconsciente o está ciego para ella, que ella no está consiguiendo descifrar, que ella no está consiguiendo ver. ¿Por qué no la ven? Por deciros algo. Bajo esta premisa, ella me ha contado, por ejemplo, pues que hace 10 años que no tiene pareja, vamos a suponer. Una mujer pues que está bien económicamente, que tiene éxito laboral, no tiene hijos, y su tema es ese. Quiero saber qué pasa con los hombres en general que no me miran. A ver, un segundito, chicas. Ahí vamos. Ya está. ¿Por dónde íbamos? Sí. Entonces, bajo esta premisa, a mí se me ocurre, por ejemplo, elegir 2 representantes. Representante es la persona u objeto. Objeto, me refiero sobre todo a muñecos. Persona u objeto que va a representar a las personas que van a formar parte de la historia que estamos trabajando. Pero también un representante podría representar una situación, podría representar un vínculo. Por ejemplo, tenemos representantes para el amor. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría elegir, que sería lo fácil, lo fácil, que de hecho es lo suyo, un representante para mi clienta, otro representante para
el hombre, digamos, disponible como pareja, como la pareja, pero yo podría también elegir un tercer representante que podría representar el amor de pareja, que también va a tener aquí que ver. Para mí sería esto a lo mejor redundante e innecesario, porque para mí cuantos menos representantes haya en una constelación, mejor. Porque cada representante trae una historia, cada representante trae movimientos, trae frases, y todo eso supone la apertura de un campo energético. Entonces, todos los representantes que salgan en una constelación son responsabilidad mía. Yo tengo que cuidar que esos representantes estén bien, sobre todo me refiero a si son personas físicas las que están haciendo de representantes. Yo tengo que cuidar que esos representantes estén bien y tengo que hacerme cargo de cada uno de ellos, de cómo se mueven, de lo que miran, de lo que hacen, de lo que dicen, de lo que no dicen. Tengo que hacerme cargo del representante y su representación como de la persona física que está ofreciéndose a salir de representante. En el caso de que sean figuras que no se mueven y que no hablan, estamos en las mismas, en el sentido de que cada representante que yo saco le está moviendo algo a mi cliente. También se lo está moviendo el cliente, un representante en una constelación grupal, pero en la individual se lo mueve directamente al cliente. Entonces yo tengo que cuidar también cuántos representantes saco. Y si veo que un representante en algún momento no funciona o no es necesario o ya ha cumplido su función, lo tengo que retirar, porque si no está ocupando, digamos, un espacio energético pues que está restando. Entonces el tema de los representantes es una cosa muy delicada, tanto a la hora de elegirlos como sobre todo a la hora de gestionarlos yo como terapeuta. Entonces yo por eso soy partidaria de pocos representantes. Cuantos menos necesitemos, mejor. Que obviamente se necesitan, se sacan, por supuesto que sí, pero como con mucho cuidado. Entonces, en esta situación en la que os comentaba, yo le propondría a esta personita que eligiera un representante para ella y un representante para la pareja. Que estamos, por ejemplo, en una constelación grupal, pues hay un grupito de personas que están disponibles, digamos, o que son candidatas para hacer de representante. Más o menos el protocolo siempre es el mismo. Hay que elegir una persona, que aquí normalmente se dice, y con los muñecos pasa igual, que cuanto más intuitiva sea la elección, mejor. Muchas veces la gente piensa en buscar a alguien que se parezca físicamente a la persona que está, a la que va a representar. No es necesario. Un hombre puede hacer perfectamente de una mujer o de una madre embarazada, no hay ningún problema, porque aquí lo que importa es lo que nos llega a nivel energético. No hace falta que las mujeres representen mujeres y los hombres hombres, ni muchísimo menos. Entonces, en una constelación grupal, la persona que está constelando, por decirlo así, es la que va a elegir a sus representantes. Entonces, el protocolo más o menos es el mismo. Eliges a la persona, le preguntas a esa persona si quiere representar, si le apetece, si te quiere ayudar, en fin, ya el constelador te da sus códigos. La persona elige si quiere o no quiere, y si la persona quiere, el cliente, digamos, la persona que está constelando, coloca dentro de un espacio físico a ese representante en un lugar. Con los muñecos es distinto. Con los muñecos no le preguntas al muñeco si quieres, digamos, hacer de representante, porque el muñeco está más disponible. Entonces, el equivalente sería que la persona elige su muñeco y lo coloca en un espacio. Si hacemos la sesión online, la persona me dice, quiero ese muñeco que tiene esta cara y tiene esta forma y tiene este pelo, y yo le pregunto, ¿dónde te lo coloco? Pero el equivalente es el mismo que si la personita, el cliente, coloca a su representante físico en un espacio. Es decir, el cliente elige sus representantes y tiene la responsabilidad de colocarlos. Aquí a veces ocurre que los coloca el constelador en vez del cliente, e incluso a veces los elige el constelador. ¿Cuándo pasa esto? Esto pasa cuando la persona a lo mejor está muy desbordada. Por ejemplo, ves que el tema le toca mucho y está muy desbordada y te pide ayuda para que lo hagas tú. En ciertos casos no habría problema. En otros casos lo suelen hacer personas que inconscientemente no quieren hacerse responsable del proceso, con lo cual es como que me da igual quien quiera, y además quien quiera, que salga el que quiera, con lo cual yo no me hago responsable de ese proceso. Y a veces ocurre que durante una constelación el constelador ve que falta alguien o que falta algo. No siempre sabemos quién es
A veces sí, uno intuye, dices, uy, aquí falta una madre, pero cómo está cantado. Pero a veces simplemente intuyes que hay un hueco, que hay que ocuparlo. Entonces sacamos un representante para ver qué pasa, sin pensar en quién es o qué está haciendo, sino simplemente a ver qué pasa y vemos la reacción. Cuando estamos en una constelación individual, pues yo agarro, hola Blanqui, ¿qué tal? Bienvenida. Llegas maravillosa, ponte cómoda. En una constelación individual, pues yo agarro un muñequito y lo coloco tan tranquilamente. Cuando es una constelación, digamos, grupal y hay personitas, y a mí me toca como consteladora elegir a alguien, aquí también me dejo llevar mucho por la intuición, le pregunto a esa persona si está disponible, si le apetece a salir de representante, lo que sea, y si la persona me dice que sí, o bien la coloco yo, como la hubiera colocado el cliente, o le pido a esa persona que se coloque ella y lo suelto. Aquí va a depender mucho también de la dinámica, no hay un protocolo marcado. Por eso os comentaba también en una de las sesiones anteriores que os recomendé varios libros, os recomendé uno que era sobre frases que se dicen en constelaciones, que a mí no me gustaba precisamente porque marca mucho el cómo se tiene que hacer. Si la persona tiene un dedo así levantado significa tal, con lo cual la frase que corresponde es cual, y eso no funciona siempre, digamos. No es un método que esté cerrado de esa manera. Vale, entonces hasta aquí el tema de la elección de los representantes. Los representantes, sobre todo cuando nos vamos a trabajo grupal, pueden decir que no. Si no están, no les apetece, no se sienten, no les resuena, les da vergüenza, pasan de representar, pueden decir perfectamente que no. De hecho, si no quieres representar, es mejor que digas que no a que digas que sí por quedar bien. Porque si tú dices que sí por quedar bien, se va a transmitir tu energía de qué asco estar aquí, de pesadez, de incomodidad. Eso se refleja, entonces puede afectar a tu representación. Si tú dices que no, que estás en todo tu derecho, no das explicaciones tampoco. No dices, no, es que, no. En este momento no puedo, puedes decir, en este momento no estoy disponible. El constelador también tiene que darte ese código de qué es lo mejor que se puede decir. Porque no queremos tampoco que la persona que está vulnerable, queriendo hacer ese trabajo, constelando, sienta que la están rechazando pues porque es ella, porque es su historia, sino simplemente dices no, lo más neutral posible y ya está. A mí me pasó en una constelación grupal. Yo no era consteladora en aquella época, yo fui a constelar y era de este tipo de constelaciones en las que eran 6 turnos y teníamos pues todo el día taller y cada uno, digamos, como que cada persona que iba a constelar salía en el momento que lo sentía, con lo cual los que tenían más prisa eran más rápidos, salían los primeros, y los que tenían menos prisa o estaban tranquilos, pues salían los últimos. Y hubo un momento que yo sentí el impulso, me levanté y otra chica se levantó. Y yo estaba más cerca de la consteladora, y como yo justo un ratito antes había estado hablando con la consteladora, le dijo la consteladora a esta chica, empiezo con Lorena y luego sigo contigo. Y me le conté la historia, la que fuera, tal cual, que no sé qué. Y cuando me tocó elegir representante, la elegí a esta chica. Y me dijo que no. Y me lo dijo de manera de no porque me has quitado el sitio, me dijo. Bueno, yo en ese momento pues giré, reaccioné, me fui para otro lado. No era el momento de decir eso, porque yo estaba en ese momento vulnerable, eligiendo a mis representantes, estaba con la atención en mi historia, y si no quieres constelar o estás molesta, te retiras y dices, en este momento no puedo, creo que era el código de ella, creo que era no estoy disponible, y ya está. Entonces hay que cuidar mucho también cuando decimos que no, porque a fin de cuentas uno está en su derecho. Puede ser a lo mejor que a veces ocurre, acabas de constelar, entonces si acabas de constelar no eres el mejor candidato para ser representante porque estás en tu historia. Puede ser que sea la primera vez que vas y no sabes de qué vas y quieres ver, puede ser que no te apetezca, puede ser que la persona no te caiga bien, o puede ser que tú digas, me va a mandar a representar a la madre con lo que acaba de contar de la madre, lo que sea, no importa, eso es tuyo. No sales y ya está. Cuando un representante sale, tiene que tener una serie de cositas en cuenta. Para empezar, esto no es teatro terapéutico. Aquí no hay que hacer un papel. Tú te colocas en un espacio y simplemente
sientes, porque te van a venir sensaciones, te van a venir emociones, te van a venir palabras que de repente te vengan, y además es las sensaciones de no sé por qué, pero siento tristeza, no sé por qué, pero me sale decirte tal cosa, te viene de esa manera, desde el no sé por qué. ¿Por qué? Porque uno reconoce muy claro que eso no es suyo. En el momento en el que yo entro en la emoción, que a veces ocurre, sobre todo cuando ves, por ejemplo, que aparecen, que son muy duras esas constelaciones, madres que han perdido a sus hijos, y las ves como se desgarran de dolor y se desparraman en el suelo y lloran, hay que sacar al representante de esa situación, porque hay que recordarle que eso no es suyo. Porque no estamos haciendo mediunidad, no estamos atrayendo fallecidos, eso no es suyo. Y eso hay que recordárselo, eso es obligatorio para el constelador. Rescatar y cuidar a sus representantes, gracias por la rosita. Entonces yo puedo expresar que me duele, yo puedo expresar que veo a esa... Hola Encarni guapa, bienvenida. Que veo a ese hijo, a esa hija que he perdido y que siento dolor. Y obviamente el representante llora y de hecho es muy contagiosa toda la emoción que hay en una constelación. Yo no le puedo tocar, pero nunca, digamos, traspasando el malestar o el bienestar, digamos, que tiene que tener el representante, porque no es tuyo, no es tu historia. Tú estás simplemente manifestando lo que tú estás sintiendo a nivel de un campo energético familiar que no es tuyo. También es cierto que cuando te eligen como representante y tú aceptas, hay algo tuyo. Hay algo que tiene que ver contigo, aunque sea mínimo, o aunque sea de un tema tuyo familiar. Por eso muchas veces hay gente que va de representante y siente como que ha sanado muchísimo, porque se le han movido temas suyos. Y a veces ocurre que en una constelación no sales como representante, estás sentado en tu silla, en tu cojín, donde estés sentado, conectas también con esa constelación y también sientes esa sanación. Porque esas personas que están sentadas y que no salen a constelar también están trabajando. Para empezar, están sosteniendo ese trabajo. Si no hay personas sentadas, sosteniendo, observando, siendo testigos de toda esa constelación, el trabajo se derrumba. Porque esas personas son como los pilares que están sosteniendo esos trabajos. A mí me ha pasado en un grupo grande de constelaciones de haber muchísimos representantes porque la historia lo requería y éramos casi 20 personas y éramos 2 personas sentadas. El peso se nota en el cuerpo, en el cansancio se nota mucho porque estás sosteniendo sin darte cuenta y desde ahí también se sana, porque cuando tú vas a una constelación, aunque tú no vayas a constelar e incluso aunque tú no representes, si pases todo el día sentada viendo ahí 3, 4 constelaciones, las que sean, tu sistema familiar se activa. Tus memorias se activan porque reconocen ese código de llamada del sistema ancestral. Y repito, estoy hablando de memorias del inconsciente, no estoy hablando de espiritismo ni de nada por el estilo. No hay mediumnidad en las constelaciones. Vale, voy a hacer una pausa para beber agüita con misterio y os leo. Preguntas, reflexiones, lo que queráis, cómo estáis, en fin, lo que queráis. Cuánto corazoncito, qué bonito. 3,7K, qué bien de corazoncitos, muchas gracias. ¿Todo el mundo bien? ¿Sano, entero, vivo? ¿Dudas, preguntas? Hasta el momento es complicado explicar el tema de las constelaciones, sobre todo cómo funcionan y que se entienda, porque es de esas cosas que hay que vivirlas. En las constelaciones grupales, tal como dices, el que está sentado sostiene, pero también sana. Sí, desde luego, sí, porque siendo testigo también se sana. Trabaja mucho la constelación desde el ser testigo, porque para empezar, la persona que constela, al no salir como representante de su propia constelación, está siendo testigo de todo lo que se está produciendo. Entonces sí. Gracias, Blanqui, me alegro de que te guste. Marti, ¿las palabras o gestos de los representantes hablan del bloqueo de que se esté constelando? Sí, sí que hablan. O también pueden hablar de
obviamente de cómo se posiciona el representante, que sea X, sobre ese tema. Por ejemplo, algo típico, un representante que se haga con los brazos cruzados. En ese caso, por ejemplo, en la posición corporal no se habla mucho. Los representantes, por ejemplo, que están con los ojos mirando como para todas partes. Eso puede ser a lo mejor que estén buscando algo o puede ser que quieran salir de ahí. Entonces sí que el cuerpo habla mucho y las palabras que usan, todo también. Es cierto que lo ideal en las grupales es que los representantes no hablen mucho, porque lo poco que digan, sobre todo si tienen una necesidad muy importante de decir algo o porque se les pregunta, lo poco que digan hace mucho. Entonces sí que se tiene muy en cuenta, tanto las palabras como los gestos. Hola Luz, ¿qué tal? Bienvenida. Llegas a tiempo, no te preocupes, siempre se llega a tiempo. Hola Luna Rosa, guapa, ¿qué tal? Bienvenida. Con el tema de los muñecos es más complicado, entre comillas, pero muchas veces se mueven, aunque no se puedan mover, por decirlo de alguna manera. Me alegro que estés bien, guapi. Porque, por ejemplo, yo tengo una segunda cámara donde tengo los muñequitos tumbados. Y los tengo a todos, los coloco siempre de manera a propósito, que estén mirando al frente y con los bracitos hacia abajo. Os pongo un ejemplo. Espérate, ¿qué ejemplo os pongo? Venga, os pongo esta. ¿Dónde estás? Aquí estás. Es muy curioso, sí. Y cuando el muñeco tiene un bracito o una manita levantada, ahí voy, Silvi. Yo los coloco a todos así, de esta manera, como está esta. Totalmente neutra. A veces los tengo así colocados. La persona me dice, la muñequita rubia que tiene la chaqueta rosa. Yo la miro con la cámara, la persona ve mi mano, se la señalo para asegurarme. ¿Es esta? Sí, es esa. Entonces yo, si está así tumbada, la agarro y me la pongo aquí, de pie. A veces ocurre que cuando yo las agarro, las trato de tocar lo menos posible, pero obviamente las tengo que tocar porque las tengo que transportar. De repente la muñeca, ¿veis ahora? Levanta el brazo. O de repente mira para un lado, se le mueve la cabeza. Entonces, si yo tengo esta muñeca, por ejemplo, así, con este brazo de esta manera, a mí me está indicando algo. El brazo se va hacia adelante ligeramente. Posiblemente quiera tocar, alcanzar o dirigirse a algún lugar. Dependiendo del tema, dependiendo de la posición del muñeco donde esté en la tabla y dependiendo de si hay más representantes, a lo mejor este brazo apunta a algún lado, yo puedo tirar por ahí para investigar, a ver hacia dónde se quiere dirigir esta muñeca, hacia dónde quiere, qué es lo que quiere tocar. Vamos a suponer que estamos constelando en sesión individual a la persona que os comentaba antes que quiere trabajar el tema del amor y elige a este señor tan majo y a esta señora y los coloca así. En este caso yo vería que ella tiene la manito esta un poquito inclinada hacia él. Él la tiene ligeramente, porque si estuviera recta estaría así. La tiene ligeramente, pero no tanto como la tiene ella. Entonces es posible que ella tenga un poquito más de disponibilidad para acercarse y tomarle de la mano. Un movimiento natural, seguramente a fuerza de moverlos, de hacer todo el trabajo de la constelación, sería este. Seguramente terminen así. No lo sé, pero bueno, seguramente terminen así. Pero sí que vemos aquí que hay como un movimiento como natural. Podría ocurrir también que, por ejemplo, están así y en este caso no lo sé, no lo voy a tocar porque los representantes de aquellos que no sean mi cliente, yo los toco lo menos posible. Por ejemplo, si están así, de esta manera, y este está mirando, os está mirando a vosotras, por ejemplo, esta persona está mirando por otro lado, con lo cual hay algo por aquí que llama su atención. Si es muy relevante, si yo veo que eso va a suponer destrancar algún tipo de situación que esté muy estancada, yo puedo elegir un representante que represente aquello que este representante está mirando. Con lo cual pondría aquí, pues, otra figura. Y seguramente aquí habría una reacción. Yo esto lo hago con representantes que no sean los de mi cliente, en sesión individual, si yo veo que va a ser muy relevante o si yo veo que es muy importante ver hacia dónde está mirando. Porque si no es importante y yo lo hago, le estoy abriendo a esta persona un campo que no me corresponde porque no lo estamos constelando.
Si a mí me sale, por el motivo que sea, que tiene que ver con lo que mi cliente está trabajando, entonces sí. Otra cosa sería que mi cliente estuviera de esta manera, con ese brazo levantadito hacia la persona que representa a la pareja, y fuese ella la que está mirando para otro lado. Aquí sí, descaradamente, eres mi clienta o mi cliente, estamos trabajando un tema tuyo, yo aquí sí voy a colocar un representante que me muestre qué es lo que estás tú mirando. Y ese tipo de gestos, de cambios, de movimientos, van a provocar reacciones en el cliente. Entonces es un trabajo que se hace con movimientos muy pequeños, muy sutiles y despacios. Es decir, yo, si pasa esto, que os comentaba al principio, vamos a suponer que ya estaba el bracito así, yo le estaba así. Si yo quiero forzar la situación y así, sin pensarlo, como estoy haciendo ahora, le agarro de la mano, estoy provocando un movimiento que es irreal, porque para que ellos se den la mano tienen que pasar muchas cosas. Para empezar, descubrir, desbloquear por qué esta persona que está queriendo constelar el amor de pareja porque no se siente vista y aparece una persona que sí la ve y está medio tendiendo la mano, ¿dónde está ese bloqueo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que a ella esto no le está llegando, no lo está registrando. Entonces, es un trabajo que lleva un ratito para poder ir acercando posiciones o no. Por eso los movimientos en constelaciones tienen que ser lentos. Cuando trabajamos en grupal, los movimientos de los representantes tienen que ser lentos exactamente por lo mismo, porque tienen que dar tiempo a que el inconsciente vaya integrando todo ese proceso. Y por supuesto, en las grupales, sobre todo, en las de muñecos es más inmediato. Cuando un representante se está moviendo o un representante está hablando, el grupo está en silencio. No se puede hablar, ni siquiera el constelador con su cliente, no se puede hablar durante el movimiento o la manifestación verbal de un representante, porque es que justamente está ahí el trabajo. En estos casos, claro, soy yo la que hace pues todo ese trabajo. Por eso uno de mis formadores decía que él prefería la constelación grupal porque el constelador trabajaba menos. Total, dice, tú sueltas a los representantes y ellos te hacen el trabajo. No es tan así. Es cierto que es verdad que ellos te resuelven muchas cosas, pero también es cierto que al tener esa parte de representación, muchas veces es una responsabilidad elegir a tus representantes, porque te puede tocar la típica persona pues que necesitas un minuto de gloria y que a lo mejor no sabe si está representando tu historia o está proyectando algo suyo, que también te puede pasar. ¿Se tarda mucho? ¿Te refieres a nivel de tiempo? Pues mira, más o menos yo lo tengo estipulado en 1 hora. Yo suelo dar en la constelación individual 1 hora y media por si acaso, que nunca se llega o casi nunca se llega. Pero normalmente en 1 hora se suele, digamos, resolver. De esa hora más o menos, Eva, yo calculo unos 10-15 minutos, más 15 que 10, para la entrevista previa, en la que la persona me cuenta que quiere constelar y yo le voy haciendo las preguntas pertinentes para saber cuál es el contexto. Y luego lo que es el desarrollo del trabajo, pues a lo mejor unos 40 minutos más o menos. Que el tema es muy complicado, que no suele ser, o a lo mejor es un tema que se alarga por lo que sea. Puede durar un poquito más de 1 hora, pero yo lo tengo más o menos calculado en 1 hora. ¿Alguna vez el constelador y el representante han tenido el mismo problema? Sí. ¿Te refieres, por ejemplo, que un representante te cuente lo que te acabo de comentar? Tengo un problema con los hombres, no sé qué, que el constelador piense, ay, yo también. ¿Te refieres a ese tipo de situación en la que el constelador sienta que tiene el mismo problema que el representante? Porque si te refieres a eso, Blanqui, en este tipo de casos el constelador, entre comillas, se aguanta, porque en el momento en el que yo entro en esa historia, sí, es interesante, Luni, sí. En el momento en el que yo entro en el problema y me lo tomo como mío o me voy a mi tema, me olvido de mi cliente. Y en una constelación o la pérdida de alguien. Sí, puede pasar, pero el constelador tiene que saber dejar su tema de lado. A mí me ha pasado muchas veces que la persona viene y constela algo y yo digo, pues mira, ese tema es mío, ese tema tiene que ver conmigo. Yo lo que tengo que hacer es dejar a Lorena con su problema fuera de la consulta y ponerme en modo consteladora. Y no ponerme, que eso a veces es un fallo que hace el constelador, a resolver mi historia a través de la constelación de mi cliente. Y cuando se hace con cristales o con otro material, ¿cómo se ven los movimientos?
Vale, cuando se hace con cristales o con otro material, ahora os voy a mostrar otro tipo de muñecos, pero cuando se hace con cristales, por ejemplo, yo tengo por aquí piedras, que más o menos funcionan igual que los cristales. En la serie de Mi Otra Yo, no sé si lo decías por ahí, por la serie Llovizna, sí que es cierto que esos cristales tenían una forma muy concreta y el constelador hacía un trabajo que era transgeneracional, que trabajaba con el linaje ancestral de esta persona. Entonces yo el linaje ancestral lo trabajo también con estas piedras. Entonces, en realidad, el trabajo que se hace con la representación de piedras, no sé cuál sería el enfoque exactamente con el de Mi Otra Yo, porque es cierto que también al ser una serie, por la temática, el guión de la historia, estaba todo muy enfocado a lo que heredamos de nuestros antepasados, pero en una constelación se pueden ver muchos más temas. Cuando yo trabajo con este tipo de material, lo hago para representar a los ancestros. Cuento como ancestros a esas personas de mi árbol genealógico de la que ya no quedan registros, que ya no quedan nombres, ya no quedan gente que las recuerde. Yo qué sé, mi familia en el siglo XV. Pues yo no sé quiénes eran. Yo no tengo familia real ni sangre noble que puedan rastrear, digamos, sus antepasados hasta el principio de, digamos, de esa dinastía, de lo que sea. Entonces, este tipo de representantes van a representar más bien a esa parte como que representa el sostén del árbol genealógico. Es una representación más enfocada a recurrir a la sabiduría de tu sistema que a representar a personas más cotidianas. Por ejemplo, un problema con mi madre, un problema con mi abuelo. Yo no elegiría este tipo digamos, de representante, sino que elegiría un representante que fuese más físico, un representante que fuese así como más persona de carne y hueso. Online sí, Eva. Esto lo hago online, sí, online y presencial. Ay, gracias, Silvi. Muchas gracias. Gracias a ti, guapa. Cualquier cosita me escribes y te cuento por privado, sin ningún compromiso, sin ningún problema, a ti y a quien quiera. Igualmente ahora os voy a hablar un poquito más de esto y voy a hablaros de los movimientos sistémicos y de una propuesta de constelaciones grupales que tengo, que en realidad son movimientos sistémicos. Pero termino con esto que os quería comentar y ahora me meto con ese tema. A mí me pasó, me acuerdo, cuando yo estaba haciendo prácticas con dos compañeras, que fue una cosa muy curiosa. Una fue una compañera, ya habíamos terminado la formación hacía poquito y nos reuníamos para hacer prácticas. Y venía gente de fuera, medio conocida, nuestra, pero venía gente de fuera. Y una chica consteló algo, no recuerdo qué es lo que fue. La consteladora hizo el trabajo, fue como muy cuidadora, fue como muy maternal, me acuerdo. Fue muy cuidadora. Fue con un compañero, porque en un momento él se puso a llorar y ella le sacó un paquete de pañuelos y empezó ella a sonarle la nariz. Y él se cabreó porque le dijo, déjame moquear en paz, algo así fue, ¿no? Hola Maika, ¿qué tal? Entonces, cuando terminamos esa constelación, que hicimos un descanso, mi compañera me dijo, ay, quiero comentarte una cosa, a ver cómo lo ves. Este chico me ha constelado X y dijo, y yo me di cuenta de que ese tema era mío, dice, y cuando salieron tales y cuales representantes me di cuenta de que no eran sus representantes, sino que era mi familia, que esa era mi sobrina de no sé qué, mi hermana y mi prima, me dijo. Entonces me siento un poco mal porque en realidad no lo he constelado a él, me he constelado a mí. Me dice, ¿qué hacemos en estos casos? Yo le dije, claro, yo creo que lo suyo es dejar tu historia, ¿no? Porque obviamente yo no sé si a él le sirvió, le resonó, él no dijo nada, él lo único que dijo fue, no me has dejado moquear en paz. Pero claro, en el momento en el que la consteladora o el constelador está viendo su historia, no estás constelando a tu cliente, te estás autoconstelando, que por cierto, eso no se puede. Mirarse las cartas uno mismo, eso es complicado. Ya, ahora constelarse y autoconstelarse es imposible. Martí, ¿y con minerales sería algo semejante o la propiedad de la piedra prevalece en las elecciones? Podría. En realidad podría, aquí ya depende también del constelador, podría. Yo no le pongo especial, digamos, atención, salvo que, por ejemplo, estemos constelando algo de linaje materno y vamos a suponer que mi cliente elige pues mucho cuarzo rosa. Por ejemplo, ahí sí le haría yo pues quizás más caso. Estoy constelando a lo mejor algún tema de amor y quiero hacer algún trabajo o alguna liberación a nivel ancestral y la persona elige piedras que tienen que ver con el amor o con la falta de amor propio, entonces yo ahí sí le pondría un ojito. Pero en realidad es algo que yo no lo tengo tan en cuenta por cómo yo enfoco el trabajo con los ancestros. Pero podría, por supuesto que sí que podría. E incluso también
Si la persona me dice, he elegido esta piedra porque para mí es tal o significa cual, yo obviamente esa información la tengo en cuenta, porque como os comentaba, yo trabajo con los códigos del cliente. Entonces, si es su verdad, es su visión y es su historia, y me estás dando esa información, pues bienvenida, ¿no? Maravilloso. Con otra compañera, aquí estábamos todavía de prácticas, me pasó que cuando empezamos a hacer prácticas, que no quería salir nadie, éramos todos estudiantes, yo fui la primera que dije, venga, salgo yo, y además yo me estrené en constelaciones por la puerta grande porque me cogí a la compañera narcisista. Ella tenía todos los males suyos y de todo. Yo constelé a una narcisista y fue una constelación que la defendí como una leona. Yo, de esas pocas veces en la vida que cuando defendí esa constelación dije, si he podido con esto, puedo con cualquiera. Y creo que sí. Y esta mujer, cuando le tocó hacer sus prácticas, consteló a una compañera que su problema era que no se sentía vista. Qué curioso fue que la consteladora la hizo sacar a los padres, que sinceramente desde fuera no pintaban nada, esos señores ahí, y la consteladora le dijo, te voy a representar yo. Y salió ella a representar a su clienta y se peleó con los padres. Con los representantes de los padres, empezó a reprocharles cosas de su historia personal y acabaron pues reconciliados, llorando, abrazados los padres y la consteladora y la clienta sentada, con lo cual yo pensé, te sentías poco vista, con esto me imagino que ya corroboraste que no te ve nadie, ¿no? Entonces, claro, el constelador tiene que saber hasta dónde llega y que si te resuena el tema de tu cliente, cuando termina la constelación, levantas el teléfono, llamas a tu constelador y te pones en modo cliente. A ver, Eva, cuando constelas sabes exactamente qué tema tocas antes de empezar, o sea, en realidad yo no tengo por qué saberlo. Hay consteladores que les gusta tener una entrevista previa y preguntarlo. Yo no lo necesito. Yo la persona me trae su tema y a fuerza de ir hablando, de preguntarle, yo lo que la ayudo, digamos, es a concretar el tema. Para mí lo importante es el tema y sobre todo como el titular. Porque, claro, el tema es como muy amplio, ¿no? Por ejemplo, el tema del amor. Podemos constelar muchas cosas, ¿no? Con respecto al amor. Entonces, ¿dónde está tu dolencia para trabajar en eso? Entonces, yo realmente no necesito saber el tema y lo suelo preguntar pues cuando empieza la sesión, ¿no? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué te apetece constelar? Y la persona me cuenta y en función de eso, pues entre las dos, o los dos si es un hombre, elegimos el tema. Siempre, obviamente, la elección del tema pasa más por la aprobación del cliente que por la mía, ¿no? Yo sugiero, quizás por aquí, quizás por ahí, y el cliente me dice, por aquí. O a veces me preguntan, ¿cómo lo harías tú? Yo lo haría por aquí. Perfecto. Vale, hago una pausa antes de enseñaros a más representantes, porque he hecho una diferencia entre constelación y movimiento sistémico. Una constelación familiar con digamos, el combo completo empieza con elegir a tu constelador, contarle tu historia, que el constelador te pregunte lo que te tenga que preguntar, proponer el tema o el titular de la constelación, elegir a tus representantes y que los representantes empiecen a moverse. Entonces, si yo tengo a Maripili y a José Juan y estamos constelando el tema de la pareja y han partido con que Maripili estaba con el brazo un poquito así y el José Juan estaba medio así, si yo, por ejemplo, acerco a Maripili a José Juan, yo he hecho un movimiento. Este movimiento que yo acabo de hacer tan simple se llama movimiento sistémico. Que ahora José Juan resulta que dice, uy, me voy para atrás. Otro movimiento sistémico. Que ahora Maripili se gira y os mira, y os saluda. Otro movimiento sistémico. Es decir, cada movimiento que hace un representante, ya sea físico, ya sea una figurita, una persona, lo que sea, se llaman movimientos sistémicos. Y a veces se pueden... Hola Leo, guapa, bienvenida. Hola Cookie, ya te saludo. Y a veces ocurre que con los movimientos sistémicos ya empezamos a ver cosas, obviamente, porque si colocamos a los representantes de tal manera, es guay, esto es chulo y esto te va a gustar, Luna, porque resulta que con un movimiento sistémico ya se empiezan a ver cosas, con lo cual muchas veces, esto lo hacemos mucho entre consteladores también, hacemos movimientos sistémicos sobre alguna situación. Por ejemplo, no quiero constelar este tema, pero quiero hacer un movimiento sistémico con esta persona, con esta historia, pues para ver, sobre todo, cómo estoy yo al respecto. Entonces, es un recurso que es muy interesante cuando quieres explorar algo. Entonces, que tienes la opción de
tener tus representantes, porque tienes colegas o porque tienes a tu hermana que es maravillosa y le pides, a ver hermana, perdón padre que te estoy usando, a ver hermana, ponte aquí de pie, ponte de esta manera y vas a representar tal cosa, y después agarro a mi madre, mamá, tú te pones aquí tal y cual y vas a representar tal cosa, simplemente quiero que os coloquéis y que me digáis qué sentís, por ejemplo, ¿no? Y mi hermana me dice, yo siento A, mi madre me dice, yo siento B, y yo ya saco mis conclusiones. Obviamente, yo no me voy a poner aquí a moverlas para autoconstelarme, pero me ayuda mucho a ver una situación, un movimiento sistémico. ¿Cuántos movimientos tiene que tener esa mini constelación para considerarse movimiento sistémico? Con que tenga uno es suficiente. Entonces, esto es un recurso que es interesante, sobre todo para gente que constela, cuando quieres ver algo concreto. Y a lo mejor lo que quieres ver es cómo enfoco yo una constelación para mí o cómo me enfoco yo esta historia. Entonces, ese tipo de movimientos sistémicos, que obviamente va a tener más de un movimiento, es lo que yo propongo como mini constelaciones familiares. Por eso yo las enfoco como movimientos sistémicos que suponen el principio de una solución, porque me ayudan con 2 o 3 movimientos y 2 o 3 frases sanadoras, me ayudan a ver dónde está mi conflicto, con el tema que sea, y cómo se empieza a resolver, o cómo lo puedo empezar a resolver. E incluso, ¿por qué no? Un movimiento sistémico puede suponer también un trabajo de sanación para una persona, porque a lo mejor lo que necesitamos simplemente es recolocar algo, reajustarlo. Entonces, la propuesta que yo estoy haciendo ahora para el Círculo de Mujeres Nuevo es enfocarlo como sesiones de mini constelaciones familiares, o, como ya sois así expertas, en modo técnico serían sesiones de movimientos sistémicos. El planteamiento sería proponer un tema, obviamente. En este caso, por ejemplo, que va a ser la semana que viene, el miércoles, el tema que yo propongo es un sueño que yo quiera cumplir, algo que yo quiera cumplir, algo que yo quiera alcanzar, que yo quiera conseguir y que por lo que sea no se me esté dando. Entonces, lo que vamos a explorar es con 3 representantes cómo está ese sueño, cómo estoy yo con respecto a ese sueño y cómo está eso que está impidiendo que a mí se me manifieste. Entonces yo lo voy a hacer de manera genérica, de manera que a todo el mundo le pueda resonar, a todas las personitas asistentes, pero que todo el mundo pueda sacar sus propias conclusiones, porque a fin de cuentas las personas que asistan van a ser clientes testigos de esos movimientos. No voy a personalizar nada, porque obviamente con una persona en una sesión individual yo exploraría el sueño, el bloqueo, la persona seguramente saldría que ese bloqueo pues es mi madre, mi jefe, el dinero, lo que sea, y podemos sacar un representante o personalizar un poquito más ese representante que ya tenemos. En fin, sería un trabajo como mucho más profundo y sí que buscaríamos la solución para armonizar esa situación. Pero con un movimiento sistémico yo puedo por lo menos ver por dónde van los tiros y entonces decidir con esa información si hago algo, si no lo hago, si es suficiente o lo que sea. Esto sirve también para personas que nunca han asistido a constelaciones y que quieren saber cómo es y quieren saber también qué se siente. Porque muchas veces dicen, pero es que se siente, se pierde la conciencia, esto da miedo. En absoluto, es un método poco invasivo. Entonces el planteamiento sería eso. A quienes venís los domingos, que ya, sobre todo las que sois más asiduas, que me decís muchas veces, parece que me estás hablando a mí, me resuena mucho esto, el otro día dijiste no sé qué, que me ha pasado también, que me decís, y se me cumplió y demás. ¿Por qué ocurre esto? Porque obviamente resonamos en la misma energía. Y porque esa información, esa forma de dar esa información resuena con tus códigos. Con esto se pretende eso precisamente, que esto resuene con tus códigos. Esto va a ser evidentemente un poquito más intenso que una lectura interactiva, porque el grupo también es más pequeño y porque hay una actividad que está como muy concentrada en hacer ese movimiento, pero la idea es esa, que yo pueda empezar a dar mis pasitos de sanación, digamos, a través de estos pequeños movimientos. Como siempre, y además como una cosa que os la propongo con todo lo que yo hago siempre os lo propongo, el primer encuentro lo voy a proponer yo el tema, pero si hay algún tema que tú digas, haz una sesión de estas de círculo enfocada a tal tema, al trabajo, al dinero, a la pareja, la traemos sin ningún problema. Y yo hago una pequeña propuesta, digamos genérica, con elementos que nos puedan resonar a todos. En este caso sería pues uno para mí,
para la personita, otro para lo que queremos conseguir y otra para lo que lo está impidiendo, como algo como básico, por decirlo de alguna manera. Entonces, la propuesta de alguna manera pues sería esa. Por si a alguien le interesa, bienvenida otra vez. Por si a alguien le interesa, me puede escribir por privado, yo le informo. Ya sabéis que hay 2 formas de acceder a este círculo. Una es a través de la membresía de YouTube, que tenéis en mi canal, bueno, sí, en mi perfil tenéis el enlace que os lleva pues a todas las informaciones. Si no, pues me lo pedís. O me buscáis en YouTube con el mismo nombre que tengo aquí, el @ delante también. La membresía que da acceso a este círculo y a mi curso de tarot y a descuentos de mis sesiones y a otro montón de cosas son de 6,99 manzanas al mes. Y si por lo que sea pasáis olímpicamente de membresías, pasáis olímpicamente de YouTube y decís, no, yo quiero ir viendo que el tema me interesa ese mes, entro, que no me interesa, pues paso el siguiente mes. Si os interesa de esa manera, me escribís como para que yo os dé pase, y el pase son 8,99 manzanas. O sea que es algo que tampoco es inaccesible. Lo quiero además que sea accesible para que por lo menos lo experimentéis. Entonces, segunda pausa para beber agüita con misterio y os leo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? $6,9K de corazoncitos. Qué bien, muchas gracias. Todo el mundo bien, sano, entero. Ahí salen unos corazoncitos como color melocotón, qué bonito. Súper, todo bien, fantástico. Muy bien. Bueno, volviendo al tema de los representantes. Como sabéis, casi todos los consteladores y yo, bien, súper genial, bien, fantástico. Pues seguimos. Que todos los consteladores trabajamos con muñequitos Playmobiles. Han cambiado los corazones, ¿verdad? Están, digamos, como bonitos. Yo estoy en Málaga, Eva, y se haría online. Yo trabajo con Google Meet por videollamada. Tanto para grupal como grupal de esta manera, me refiero, no hago grupales, constelaciones grupales no hago online, como individual. Trabajo por videollamada y además la videollamada se puede grabar, porque hay gente que le gusta grabarla y luego volver a verla. Así la tenéis siempre disponible. Todo absorbe, Marti. Haces muy bien. Bueno, pues como sabéis, sobre todo los que habéis constelado conmigo, yo trabajo con muñequitos Playmobiles. Casi todos los consteladores trabajamos con muñequitos Playmobiles y tenemos diferentes muñecos variados. Cuando uno empieza a formarse en constelaciones, se los quiere comprar todos los muñecos. Y quien más, quien menos, quienes tenemos un puntito medio friki, empezamos comprando los muñecos que luego nos damos cuenta que no son tan prácticos para una constelación cotidiana. Como por ejemplo, un Papá Noel, que está muy bien, es muy gracioso. Dices tú, mira, un Papá Noel, y luego hay también otros de que si Regreso al Futuro, que yo tengo unos, pero los tengo de adorno porque me los regaló mi hermana con su coche, con el DeLorean y con todo. Pero por ejemplo, un Papá Noel. Empiezas a ver cosas raras, una sirenita, un Papá Noel, y los quieres todos y te compras pues todos los raros. Pili, escríbeme por privado y te cuento todo. Entonces, los haces así como por, digamos, los muñequitos, los compras así como todos medio raros, que está muy bien. Los de Regreso al Futuro son una chulada, sí, son una pasada. Otro día os los enseño. Estos muñecos están muy bien, pero a lo mejor, si te digo, elige un representante para tu padre o para tu pareja, pues a lo mejor no es el más, digamos, como el más común. Entonces, tenemos que tener representantes pues un poquito variados, ¿no? Como ves, tenemos que tener representantes así como un poquito variados, diferentes, pues para que puedas elegir personitas normales y corrientes. Este tipo de representantes, a lo mejor que son un poquito más raros, como por ejemplo este de aquí, o el propio Papá Noel, me pueden estar representando, por ejemplo, pues proyecciones que yo tenga, pueden estar representándome miedos, pueden estar representando temas de sueños, fantasías, a lo mejor cosas más abstractas, o a lo mejor es como yo estoy viendo a esa persona. Me lo invento. Esto me podría representar a un padre ausente, a un padre a lo mejor pues que es irreal,
una persona que no conoce a su padre, un padre que solamente le daba regalos y no le daba como más atención. Es decir, según también el representante, lo que yo elija y cómo lo elija, que como os digo, siempre lo mejor es elegirlos de manera lo más inconsciente posible, ¿no? O sea, lo más intuitivo. Mucha gente, sobre todo cuando hacen sesión presencial, que yo los tengo en una bolsita, meten la mano y el que saquen, el que salga. Entonces, según el representante que elijan, a mí también eso me da información. No siempre la utilizo, digamos, a la hora de hablar con la persona. A veces le pregunto, ¿y ese muñequito por qué lo has elegido? ¿Qué te ha llamado? Pero sí que me da información. Por ejemplo, si alguien está constelando una situación laboral, por decirlo así, o está constelando si va a tener hijos o algo por el estilo, y se elige a sí mismo como un bebé, lo primero que vemos es que este bebé no está disponible ni para trabajar, ni para dirigir una empresa, ni para tener hijos, precisamente pues porque está más bien para que lo cuiden. Entonces también aquí yo podría estar viendo qué es lo que tú estás viendo de ti, cómo te ves tú a ti. Pili, si entras en mi perfil, te pondré enviar mensaje. Mándame un mensaje por ahí y por ahí te informo de todo, porque en este momento estoy con esta explicación y no puedo. Mándame por ahí un mensajito, por fin. Gracias. Entonces, hola, ¿qué tal? Este personajito no está como muy disponible a lo mejor. Entonces aquí lo interesante es ver por qué la persona se ve así. Si se ve de esta manera, a dónde se está yendo, a qué recuerdos se está yendo, con qué edad se está viendo, cómo ve esa situación de grande para posicionarse así de pequeñito. Entonces todo eso es como muy interesante porque nos dice mucho de la persona, ¿no? De cómo está y de cómo se siente. A mí me ha pasado en constelaciones con personas que a lo mejor todos sus representantes eran personajes de fantasías, sirenas, hadas, todo lo más fantasioso. Y te das cuenta que son personas que no les gusta su realidad o personas que han tenido experiencias de trauma muy fuertes y no se atreven de alguna manera a colocar representantes reales precisamente porque han encontrado un refugio en otro lado. Entonces la elección del representante es muy interesante. Con este tipo de representantes es muy, digamos, fácil, por decirlo de alguna manera, conectar o no, porque hay representantes que te pueden gustar más o que te pueden gustar menos. Luego tenemos representantes, por ejemplo, como con esta me pasa muchísimo, que mucha gente la elige pensando que es un hombre y cuando hago así la giro y ven que es una trenza, digamos como que les choca o les cuesta. Tiene que ver, en realidad no es que afecte mucho, salvo que el tema del género tenga algo que ver con el tema que se está constelando. Podría ser información. Pero por ejemplo esta es una figura que lleva muchísimo a engaño en ese sentido. ¿Puede estar tan roto que por eso quieren volver atrás en el tiempo? Es posible que sí. Es posible que incluso Blanca, más que querer volver atrás, se hayan quedado anclados. Tengan un anclaje como mecanismo de defensa que los hace volver ahí como mecanismo de refugio. O sea que sí. Y si las cogen sin mirar también sería así la interpretación. Sí, porque en realidad, por mucho que yo dé toda esta información, que muchas veces uno puede pensar, esto es contraproducente, porque entonces ya sabemos cómo elegirlos o cómo no elegirlos. Al final te pones a constelar y elige el inconsciente. De hecho, a mí me pasa que soy consteladora, que a veces cuando me han constelado y elijo yo los muñecos y me dan la información de este muñeco me dice esto de ti, o por ejemplo cuando hablo, es que tú te has fijado que has dicho tal, has dicho cual y estás delatando que hay una niña que está herida porque no sé qué, y piensas, no, puñetas, pero yo soy consteladora, yo tendría que haberlo cuidado. Pero no estás para cuidar nada. Ahí estás precisamente para que te cuiden. Entonces, en realidad, mires o no mires, el que elige es el inconsciente. Hola Jenny, bienvenida. El que elige ahí es el inconsciente. Entonces, bueno. Luego tenemos otros representantes que son curiosos porque, por ejemplo, son animalitos. Que no representan solamente a mascotas. Aquí también podemos representar personas. Entonces aquí hay que ver por qué la persona se elige como un animalito. O sea, por qué te eliges como te eliges. Me vale con un animalito como me puede valer con una personita normal y corriente. ¿Por qué te eliges como te eliges? Por eso digo, yo a veces pregunto, oye, ¿y ese representante que te ha llamado? O no pregunto.
dependiendo también de cómo vaya, digamos, el ritmo de la constelación o de si yo quiero encontrar alguna información o entender algo en concreto. No es porque me caiga mejor la persona o me interese más porque la elige, sino simplemente es por esa curiosidad. ¿Qué interpretación tendría el muñeco defenestrado? El muñeco defenestrado. ¿Te refieres al que es todo blanquito? ¿Te refieres a este, Silvi? ¿Este de aquí? Que este muñeco, por cierto, este muñeco me acuerdo cuando monté la mesa de los muñecos, que yo antes los tenía todos en mi misma mesa, los iba poniendo, los iba sacando, y el año pasado les compré una mesa, les compré una cámara, les compré un foco, o sea, los puse, los tengo aquí como reyes, aquí al lado los tengo. Puse todos, apagué la luz y cuando apagas la luz se pone verde. ¿No sabéis el miedo que da? Da bastante grimita. Mira, puede representar, sí, lo que tú comentas, Luna, puede representar algún síntoma, puede representar enfermedad, puede representar a un fallecido, puede representar cómo veo yo la vida, puede representar cómo me siento yo ante la vida, puede representar algo que se ha terminado, puede representar cualquier cosa. La propia, sí, exactamente, lo mismo que tú has dicho, Luna, el propio fin de la vida, por decirlo así, puede representar muchas cosas, sí. También aquí va a depender del código de la persona, porque a lo mejor yo le digo, ¿por qué lo has elegido? Y a lo mejor me dice algo que no tiene nada que ver, entonces no me agarro solamente a que has elegido pues a este personaje, a este esqueleto, sino que sumo también el código de lo que la persona me haya dicho, ¿no? De lo que representa para ella. Algo que ya no quieres en tu vida, estar asustado, sí, efectivamente. Por eso os digo, no se puede generalizar. Aquí es como ponerte en cada caso. Que obviamente no es lo mismo elegir a este pobre hombre que elegir, por ejemplo, a esta señora tan simpática. Me cambia mucho la perspectiva. Entonces sí, pero este es de los curiosos, de los que llaman la atención. Bueno, voy a presentaros a gente nueva, porque como os comentaba, esta sí. Esta da buen rollo. Esta la he tenido yo mucho tiempo con un señor muy majo, que ya no lo tengo por aquí. Y los tenía acompañados por este corazón de selenita. Y los tenía acompañados también, creo que lo tengo por aquí, en mi carrito de la compra. Los tenía acompañados con esta selenita, que es un corazoncito. Y cuando tuve mi primera consulta física, los tenía en un estantito y tenía este tarot en medio, con el 2 de copas, que es así como muy propio. Sí, para mí es muy bonita. Esta fue de las que me costó poner en funcionamiento, como para que fuera representante de más gente, porque la tenía como muy yo. Pero ahora ya sí, ahora ya forma parte de la chupipandi. La verdad es que sí. Cuando decidí hacer estas mini constelaciones, estos movimientos sistémicos, es cierto que obviamente se puede trabajar perfectamente. La selenita sí, esta es preciosa. Esta es muy bonita. Obviamente se pueden hacer constelaciones como yo las quiero plantear, con ese enfoque como más genérico, pero que le resuena a todo el mundo, con muñecos Playmobiles. Pero estaba buscando quizás no personalizarlos tanto. Y no tanto por la representante o por la persona concreta, porque a lo mejor yo así hago aleatorio, voy a sacar otro de los que no tengo por aquí y digo, venga, pues las que estáis aquí en el grupo, esta va a ser vuestra representante, esta os representa a vosotras. Pero no quería personalizar tanto, por ejemplo, el miedo o el sueño que la persona quiere alcanzar. Entonces, a lo mejor si yo pongo como el miedo o el bloqueo, esta figura va a condicionar quizás un poquito más a que si pongo esta. Pero también aquí es muy fácil que me conecte con un miedo mayor y aquí puede ser que me conecte con una persona que me recuerde, sobre todo cuando es algo genérico y que no he personalizado tanto. Bienvenida, Raquel, ponte cómoda. Muchas gracias por unirte a la familia. Entonces estaba buscando representantes que fueran un poquito más neutros y que me sirvieran quizás en general, para que sirvieran para constelar, pero también para representar pues algo un poco que no comprometa tanto a la persona, que a lo mejor yo ponga ese representante y tú puedas ver una mujer, la otra persona pueda ver un hombre y la otra persona pueda ver un recuerdo, como más abierto. Así que aquí se vienen. Venga, os presento a las figuritas de madera, que llevo detrás de ellas un tiempo. No me animaba yo a dar el paso porque
estaba yo con mis Playmobiles así como muy a gustito. Tuve ahí un intento, mi hermana que está por ahí lo sabe, de que una persona me las hiciera y demás, y al final pues me salió rana. Yo dije, bueno, no era el momento. Y me gusta porque no tienen género, tienen el, ¿verdad que sí, Padri? Tienen el gesto neutro, con lo cual no nos invitan a nada. Aquí ya cada uno le pone como su aportación. Me gustan también con el género, el gesto neutro, porque me recuerda al tarot de Marsella, con el que yo enseño. Y el de Rider-Waite Smith también tiene ese toque, ¿no? De los arcanos no están poniendo caras. Que a veces ves, que por ejemplo te ves al emperador tirando un besito, y a mí me condiciona mucho un emperador tirándome un besito, porque un emperador puede ser un galán, pero también puede ser un edificio. Entonces me condiciona. Entonces me gusta que sean neutros. Aún así, esta mañana, que esto no los has visto, hermana, ¡ay, que se me cae! Esta mañana me llegaron estos, que este sí está sonriendo, este está contento, así que a lo mejor tiro de mi hermana, que es artista, para que me ayude a pintar algunos gestos en algunos concretos. Pero mira, este tiene su carita sonriente. ¿A que sí, Lola Rosa? Estos son para comérselo, y no habéis visto todos. Te vas a reír, pero yo le veo una sonrisa. ¿A este le ves una sonrisa? Este está serio, mira, que los pongo juntos, Blanqui, y este está sonriente. Este es como que sonríe para adentro, quizás al lado de este, ¿no? Bueno, si tú le ves una sonrisa, también es bonito. Algo habrá ahí, Blanqui. Por ejemplo, también los tengo de más colores. Por ejemplo, aquí lo tenemos en rojo, también está serio este. Lo tenemos en rojo. También los tenemos. Tiene una sonrisa dulce, es verdad. Delicadito. Risueño. Lo tenemos también más chiquititos, ¿ves? Más chiquititos. Y este, por ejemplo, es más grande. Los tengo más colores. Los tengo también en azul, en amarillo, en venido en negro, en blanco. Han venido unos cuantos. La verdad es que sí. Luego tenemos, por ejemplo, este, que tiene otra forma distinta. Que cuando mi madre los vio, mi madre me dice, pues mira, esta es la mujer porque tiene una falda y este es el niño porque tiene el cuello así. Y le digo, bueno, pues entonces si este es el niño porque tiene el cuello así, verde esperanza. Son muy chulos, sí. Digo, pero si este tiene el niño porque tiene el cuello así, entonces ¿qué hago con esta cosa tan graciosa que hay aquí? ¿Esto que es una niña chiquitita? No, para mí son los dos neutros. Lo voy a poner, me voy a quedar con este en la mano para que veáis la diferencia con los Playmobiles. Este es con los pequeñitos. Un bebé, sí, es verdad, un bebé. Los pequeñitos, y luego, por ejemplo, con los más grandes, quedarían así, más o menos. Yo creo que se van a entender bien. Un bebé, efectivamente, un bebé. Pero también tenemos... Ay, mira, me falta uno. Lo tengo aquí. Ven aquí, primo. Tenemos también estos dos. Ay, la de la trenza al lado es preciosa. Sí, esa es muy bonita. Tenemos también estos que son pues tipo cubos. Entonces también, y de tamaño pues más o menos. Son como cubitos, Luna, sí. De tamaño también hay más o menos, ¿veis? Que van acorde también. Entonces, claro, con estos no personalizamos, no les damos género, y cada uno pues quizás le es más fácil no personalizar el miedo, el recuerdo, el bloqueo, lo que sea. Entonces a lo mejor si yo me elijo un representante para mí que sea pues tú mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, me lo invento, el bloqueo. Y aquí tenemos pues lo que me va a sacar adelante. Pues también puede ser curioso. Esto los vamos a poner, bueno, esto lo voy a estrenar mañana, que tengo una constelación, pero los vamos a poner en marcha el día 21. Los vamos a ver ahí, a todos ahí en acción. Y luego tengo unos que son súper pequeñitos, que son súper graciosos. ¿Os acordáis, las que sois así añosas como yo, del Messenger? El Messenger fue, creo que en los años 2000, el primer chat, aquel que hubo. Esta, ¿verdad? Esta sí. Esta es que es preciosa. ¿Tú te acuerdas, verdad, Silvi, del Messenger? Pues mirad lo que tengo. Al muñequito del Messenger. Además, mirad, lo tengo en verde. Lo tengo en rosa. Lo tengo en lila. Lo tengo
en morado, por aquí, más o menos, no, este es igual que este es distinto, este de aquí, son muy graciosos, sí, los tengo en amarillo, los messengers, todos aquí, lo tengo en rojo también, sí, una mocita de 38 para 39 que conoció el Messenger. Mi madre estaba enganchadísima al Messenger y cuando, yo creo que casi lloró cuando lo quitaron porque decían, es que como el Messenger no hay, como los tiempos del Messenger lo tengo en negro también. Y creo que os lo he mostrado todos. Estos son como bastante más pequeños, si los veis. Son más chiquititos. Son muy graciosos. Qué gracias hacían. Sí. ¿Veis? Son más chiquititos. Entonces, este tipo de representantes pueden funcionar muy bien como aquello que no estamos viendo, algo que a lo mejor haga falta ocupar o rellenar. Pueden encajar muy bien, por ejemplo, con el tema de los ancestros. A ti también te dolió que quitaran el Messenger. Bueno, un día hacemos un minuto de silencio. Si queréis. Y ponemos aquí la figurita de Mitrio, aquí un minuto. Y hacemos un minutito de silencio o lo constelamos. O de emociones, efectivamente, Luna, también, efectivamente. E incluso también como anclajes. Porque a veces se trabaja otra forma de constelar en individual. Yo lo he hecho presencial, lo hice una vez en una sesión de terapia que la mujer se me quedó estancada con anclajes. Entonces lo que yo puse fueron cojines. Y cada cojín representaba, pues, creo que eran miembros de su familia, si no recuerdo mal, y yo le hacía girarse y hablarle a los cojines. Entonces, a lo mejor, como trabajo de anclaje en ese sentido, también puede ser. Como, por ejemplo, si estamos trabajando el amor propio o estamos trabajando un problema, por ejemplo, con mi madre, con mi tía, con mi vecina, y hay un tema de amor propio, yo puedo trabajar el amor propio para esta persona y colocársela al lado como si fuera un anclaje. Por ejemplo, ¿no? Trabajamos el amor propio, lo hacemos como un anclaje y esta persona con su anclaje, verde esperanza, rojo amor, efectivamente aquí el color sí que va a ser interesante. Esta persona con este anclaje puede enfrentarse a la persona con la que tiene ese problema que la ha separado de su amor propio, digamos, para enfrentarse con esta herramienta y sanar. Así que estas son mis chuches nuevas. Y las pedí diciendo a ver si me llegan para antes de hoy, en realidad, y bueno, y también pensé más que antes de hoy, para antes de la próxima, desde de la constelación grupal, y llegaron la semana pasada. Esta mañana ha llegado aquí el smiley, el sonriente, así que estoy como pues literalmente como una niña con juguetes nuevos y con muchas ganas de verlos en acción, la verdad es que sí. ¿Te gustan mis chuches? Pues yo me alegro. Yo me alegro de que te gusten mis chuches. Ya jugaremos con ella. Uno de los libros que tuve que leer en la formación, que era sobre trabajo con muñecos, de María Colodrón, un libro que está bastante bien. Ella decía en el prólogo que su hija decía en el colegio, cuando le preguntaban, ¿no? ¿Y tus padres a qué se dedican? A mi madre le pagan por jugar con muñecos, ¿no? Pues a mí más o menos también. Ya iremos al patio a jugar con ella, sí. Te encanta, me alegro mucho, Luni, que te encanten. A mí también, la verdad. Me tenéis chocha, me tenéis muy chocha. Bueno, chicas, ¿qué tal? Guay, ¿verdad? Bien, preguntitas, dudas, de lo que sea, de lo que queráis. A mí ya más o menos se me ha terminado el carrete, así que ya, si tenéis preguntitas o lo que queráis, súper bien, eso suena bien. ¿Son tus regalitos de cumpleaños adelantados? Son autorregalitos, sí, de cumpleaños adelantados. Yo creo que sí, me los puedo tomar así, Blanqui. Me alegro que te haya gustado, Luna, me alegro mucho. Y a mí me hace mucha ilusión también mostraroslos. Son potentes, sí, la verdad es que sí, son potentes. Y luego es verdad que cuando los tocas, los tomas, tengo muchísimas ganas de verlos además en acción, como la tabla que tengo también es de madera. No sé, a ver cómo resuena todo eso por ahí. Yo también me gusta el elemento madera, precisamente por el tema de las raíces. Digamos la metáfora, la del árbol genealógico. Así que tengo muchas ganas de verlos en movimiento. A ver qué pasa con ellos, a ver cómo se mueven. Y bueno,
Pues más o menos eso era todo. Y lo dicho, el domingo, pues como siempre, nuestro ratito de tarot. Y la semana que viene, pues a ver de qué os hablo en el directo. A ver qué se me viene. El miércoles nos contarán cositas chulas. Eso espero, Silvi. Eso espero que hablen. Ya que los hemos sacado, que casquen 21-21. Decretada la hora. Pues yo me alegro, Blanqui. La verdad es que a mí me dan tranquilidad. Y si tú les ves la sonrisa, pues será que la tienen. Es verdad que no es un gesto, aunque tienen ese gesto neutro, no es un gesto que rechaces, no que digas, uy, por Dios, no me acerco yo a este cuadrado con cara de no, sino que en realidad es bastante amable. Estos, a diferencia de los play, no les notan los movimientos como los de los brazos. Claro, entonces estos seguramente se van a hablar de otra manera. Entonces los vamos a poner en acción también para eso. Por eso de momento los voy a dejar para temas a lo mejor más abstractos, para apoyarnos con los Playmóviles. Voy a seguir, digamos, trabajando con los Playmóviles y voy a apoyar a estas figuritas. Van a ser como apoyo para los Playmóviles. Todo es cuestión de verlos. De todas maneras, los representantes son como las cartas del tarot. Saben cómo decirte el mensaje. Y si no te enteras, van a encontrar la forma de que te enteres. Así que vamos a ver cómo hablan ellos, cómo se mueven. Pues nada, chicas, ¿todo bien? ¿Estáis todas bien? ¿Todo el mundo vivo, sano, feliz, sonriente, entero? Muy bien, me alegro, Luna, que estés muy bien. La semana que viene podemos ir en constelaciones, sí, si os apetece. Para yo ir más o menos pensando algo en especial, Silvio o alguien sobre constelaciones que os apetezca que siga indagando o comentando, algo o no sé cómo lo quieres enfocar. A ver cuándo me puedo unir a una constelación. Pues Eva, cuando sientas que es el momento, aparecerá. Tienes la opción, si quieres, de probar las grupales. Tenemos una la semana que viene, la siguiente será en junio. Y si no, a nivel individual, pues cuando tú lo sientas, que tú digas, ha llegado mi momento de constelar, pues allá vamos. Perfecto, pues a ver por dónde seguimos por el tema de constelaciones. Si a Silvi o a alguien se le apetece, o se le ocurre, mejor dicho, algo concreto de, mira, esto tal, esto cual, pues seguimos por ahí. Y si no, pues veo a ver qué me dicen, por dónde seguimos. Gracias, Llovizna. Muchas gracias. Pues nos vemos el domingo. Podemos ver que no sale el miércoles y seguro que el jueves algo sale. Seguramente sí. Vamos a ver qué tal, a ver qué pasa. Gracias por seguirme, Eva, bienvenida. Pues gente bonita, muchas gracias por el ratito, por la charlita. Me alegro que os hayan gustado aquí mis chuches. A vuestra disposición. Bendiciones para ti, besitos, que descanséis. El domingo nos vemos con tarot y la semana que viene pues seguimos por aquí de parranda. Gracias a vosotras. Un besito muy grande, muy grande, muy grande. Que descanséis, que tengáis una bonita noche y a disfrutar. Hasta el domingo. Buenas noches. Besitos, chicas. Os quiero mucho. ¡Mua! Me alegro, Marti, que te haya encantado. A mí me ha encantado también. Estoy muy contenta. Adiós, gente bonita. Descansar. Chao.